Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio de salvación y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias a los que vienen escribiendo, saludando a los hermanos en el Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Le pido desde el principio, por favor, comparta ahora mismo este video por todas sus redes sociales, por el WhatsApp, por el Messenger, por Facebook, por Instagram, por todo lado. Compártalo una, otra y otra vez para poder llegar a más personas con la palabra del Señor. Y sobre todo con este tema tan hermoso que tenemos en el día de hoy, unos versículos que generalmente uno pasa por encima, que uno no analiza, no profundiza y que tienen un significado enorme. Así que vamos a profundizar en estos textos. Venimos estudiando Génesis, versículo por versículo, en nuestro ciclo Misterios del Génesis, y hoy hablaremos de algo maravilloso, el pacto entre Abraham y Abimelech. Le pido que me acompañe en oración para poder comenzar en el día de hoy. ¿Qué le parece? Acompáñeme, ore junto conmigo, invoquemos el nombre del Señor. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te damos gracias por estar en tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias por cada uno de los hermanos que hasta ahora nos acompaña y están ahí conectados, tomando apuntes, listos a aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, que dispongas la mente y corazones de cada una de las personas que se conecta con nosotros. Señor, por favor, haz tu obra en sus vidas para que esta palabra pueda ser viva, eficaz y pueda transformar su forma de pensar, sentir y actuar. Manifiéstate y glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos queridos que van a escuchar este mensaje, Señor, de tal manera que transforme su vida y su corazón. Te lo pido, Señor, con todo mi ser. Obra y manifiéstate en cada uno de los que te conocemos para poderte conocer más y mejor. Ayúdanos, Señor, a profundizar en los conceptos bíblicos y a aprender algo nuevo en el día de hoy. Estoy seguro que quienes escuchen este mensaje van a ser bendecidos por tu palabra, van a ser edificados por el Espíritu Santo, van a ser confrontados con la verdad bíblica, como yo mismo lo he sido. Por eso, muchas gracias, Señor, por este maravilloso mensaje que está en tu palabra. No se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de ti, de lo que tú has comunicado, de lo que tú estás enseñando, de lo que tú has hablado por todas las generaciones y todos los siglos a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hemos estado analizando Génesis versículo por versículo de manera sistemática, en una predicación expositiva de las Escrituras, y estamos en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, vimos en la prédica anterior cómo Abraham tiene que despedir a su hijo Ismael y a su madre, y él queda simplemente con Isaac, su primogénito, y su esposa. Y aquí cambiamos de escenario. Por eso hemos titulado el mensaje de este día: un pacto de hombres. Un pacto de hombres. Históricamente es muy conocido como durante toda la historia los hombres han hecho pactos entre sí. Compromisos ineludibles. Pero pese a eso se rompen. Los únicos pactos que no se rompen son los pactos de Dios hacia el hombre. Pero los pactos que nosotros hacemos generalmente son pactos temporales. En una época hacían pactos de sangre. Hoy llamamos pactos incluso o votos a los matrimonios y a otro tipo de pactos que nosotros hacemos legales por medio de las leyes de cada una de nuestras naciones. Hoy vamos a ver un pacto de ese estilo, de ese tipo, y vamos a interpretarlo y vamos a entenderlo. ¿Qué quiere decir para nosotros? ¿Qué nos enseña, mis hermanos? Y usted de seguro se va a sorprender. Acompáñeme a Génesis, por favor, en el capítulo 21. Verso 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Es Abimelech
el que va a buscar evidentemente a Abraham. Ahora, dicen algunos que lo más posible es que no sea el mismo Abimelec de Génesis capítulo 20. ¿Recuerdan ustedes que Abraham fue junto con su esposa Sara y no dijeron que eran esposos, sino que eran hermanos? Es decir, ocultaron parte de la verdad. Ya lo vimos en una predicación anterior. Abimelec tiene misericordia, se da cuenta de quién era Abraham y que era un profeta del Señor. El Señor mismo se lo hizo entender a Abimelec. Y algunos piensan que este no es el mismo Abimelec. Otros piensan que sí, porque el texto dice precisamente que Abimelec había hecho cosas buenas por Abraham. Y de hecho eso fue lo que hizo. Cuando Abraham llegó con su esposa Sara y él descubrió toda la verdad gracias a que Dios mismo se lo mostró, se lo reveló, él, en vez de acusar, señalar o perseguir a Abraham, lo que hace es, bueno, bendecirlos, darles regalos y dejarlos ir en paz. Así que, por eso cuando el texto dice que Abimelec dice y afirma delante de Abraham que él ha sido bueno para con él, pues tiene razón, si es el mismo Abimelec. Lo que pasa es que Abimelec no era un nombre, y ahí es donde viene el problema. Abimelec es un título. Más adelante vamos a ver en la Biblia, específicamente en Génesis capítulo 26, que aparece nuevamente Abimelec, pero esta vez interviniendo con el hijo de Abraham, con Isaac. Y han pasado muchísimos años, así que es imposible que sea el mismo Abimelec del que estamos hablando aquí. Algunos piensan que era un hijo de este Abimelec. Otros piensan que como Abimelec simplemente era un título, está hablando la Biblia de 3 Abimelecs diferentes. ¿Quién es realmente ese Abimelec? Bueno, yo en lo particular pienso que es el mismo. Pienso que el de Génesis 20 y Génesis 21 es el mismo Abimelec porque está todo rodeado del mismo contexto y porque solo así explicaríamos por qué este hombre quiere desesperadamente hacer un pacto con Abraham. Este era un rey filisteo y Dios le ha mostrado quién es Abraham. Solamente alguien que conoce que Abraham ha sido escogido por el Dios eterno, por el Dios santísimo, va a buscar hacer un pacto con él. Abraham, después de tiempo, ha evidenciado ante Abimelec que es un escogido de Dios. Y por eso Abimelec lo busca. Por eso Abimelec quiere tener contacto y pacto con él. Porque ve que él es alguien diferente, que él es alguien distinto, que él marca una diferencia, que es un escogido de Dios. Abimelec no es un hombre escogido por Dios. Abimelec no es un verdadero adorador del Dios del cielo. Y sin embargo, por la misericordia de Dios, alcanza a comprender que Abraham sí lo es. Esto nos habla de la gracia común de Dios, de cómo Dios por su misericordia y su poder se manifiesta incluso a aquellos que no son escogidos y pueden darse cuenta de la obra de Dios. Dios se revela de 2 maneras, mi hermano querido. Hay una revelación general por medio de las cosas que nos rodean, de la naturaleza, de los cielos, de la tierra. Se manifiesta y se revela a todo el mundo de manera general. Pero la revelación general no alcanza para salvación. Solo la revelación especial, que es simplemente el conocer al Señor por medio de las Escrituras, por medio de la revelación especial es que somos salvos. No por medio de la revelación general. Usted puede analizar y saber que existe un Dios. Analizando la naturaleza, la ciencia, la física, usted puede llegar a la conclusión, tiene que existir un Dios cuando usted analiza todo lo que hay alrededor. Pero eso no implica que usted sea salvo. La única manera de ser salvo es cuando Dios se le revela por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo le da entendimiento de las mismas. De lo contrario, no hay forma de ser salvo. Así que aquí podemos ver eso. Podemos ver un Abimelec que tiene una revelación general, que Dios se le ha revelado, incluso que le habló, pero este hombre igual no es escogido de Dios. Y alguien que tiene la revelación especial porque Dios le ha hablado muchas veces, que es alguien que ha tenido intimidad con el Señor, le ha conocido, ha hablado a solas con él, ha caminado con el Señor, Abraham. Y por ese mismo hecho Abraham ha dado testimonio de la obra de Dios en su vida, y por ese mismo hecho Abimelec quiere tener contacto con Abraham y no quiere tener problema alguno con Abraham. Mi hermano querido, este es un filisteo, es un vecino. Toda esa tierra era de Abraham, pero Abimelec no lo sabía todavía. Así debemos ser los cristianos. Nuestros vecinos deben mirarnos
No como el cristiano fanático del cual me quiero alejar, sino de aquella persona que marca una diferencia, que es distinta a las demás. Wow, yo quiero estar con este cristiano porque habla de una manera diferente, se comporta de una manera diferente. Las cosas que hace, las bendiciones que tiene, la gracia que tiene para tratar con los demás, incluso en medio de los problemas. Este hombre se mantiene firme, se mantiene fiel. Es un hombre recto, correcto, con carácter. Eso solo es posible si caminamos al lado del Señor. Si caminamos al lado del Señor como caminó Abraham, entonces las personas que nos rodean mirarán a nosotros y dirán, yo quiero ser como esa persona, o yo quiero tener contacto con esa persona es agradable, esa persona es especial, esa persona tiene algo que ofrecer. Pero la única manera, escúcheme muy bien, la única manera de que eso acontezca es caminando con el Señor, estando cerca del Señor. Así que, más allá de si era o no era el mismo Abimelech, entendemos que ese era un título, de que él se dio cuenta que el Señor definitivamente estaba con Abraham. Y en cierto sentido parece que Abimelech tiene miedo. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre rico, muy rico, poderoso, muy poderoso. Dios lo está bendiciendo. Ahora, no podemos tomar esto literalmente para nosotros. Porque esa riqueza de Abraham es producto de la promesa específica que Dios le dio a Abraham. El que te bendiga, yo lo bendeciré. El que te maldiga, yo lo maldeciré. Yo te voy a prosperar, Abraham. Se lo dijo a Abraham. En muchas iglesias toman esto hoy en día y te dicen, así como Dios bendijo a Abraham, lo multiplicó y lo hizo millonario, Dios quiere hacerte millonario a ti, te multiplicará las riquezas y las personas verán. No. Una cosa es hacer la comparación de la actitud de Abraham y las consecuencias de esa relación que Abraham tenía con Dios, en el sentido de que las personas que lo rodeaban querían acercarse a Abraham y hacer pacto con él, y comparar eso con nuestra actitud y cómo debemos estar cerca al Señor. Y otra muy diferente es tomar la promesa de Abraham y aplicarla a nosotros. Esas eran promesas para Abraham. Dios no nos ha prometido a nosotros ser ricos. Dios no nos ha prometido a nosotros ser millonarios, perdóneme. Dios nos ha prometido que no nos va a dejar. Dios nos ha prometido que no nos va a desamparar. Dios ha prometido, en medio de todas sus promesas bíblicas, que no faltará alimento en nuestra mesa, pan sobre nuestra mesa. Que nos cuidará como las aves del cielo, como los lirios de los campos. Él nos protegerá, nos cuidará, pero también nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y nos dijo que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Hoy en muchas iglesias te venden que todas esas promesas que Dios le hizo a Abraham son promesas para ti, porque tú eres hijo de Abraham. No. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Pero las promesas de riqueza, prosperidad y crecimiento eran para Abraham. Siempre fueron para Abraham. Y se cumplieron en Abraham y se cumplen en Cristo. Pero nuestra promesa de riqueza no es en la tierra, es en el cielo. El mismo Señor lo dijo. No hagan tesoros donde la polilla y el orín los corrompen. Hagan tesoros en los cielos. Esa es nuestra riqueza más grande. Eso es algo que Abraham entendía a medias y hoy lo entendemos completamente. Porque hoy tenemos completa la revelación de las Escrituras y sabemos claramente que el Señor nos ha prometido una riqueza más grande. Que a Abraham le prometió un pedazo de tierra en este mundo y a nosotros la tierra completa. Esa promesa también, en cierto sentido, venía desde Abraham, pero Abraham no la entendía así. Ni siquiera los israelitas descendientes de Abraham lo entendieron así. Hoy, al tener la revelación completa, entendemos que la promesa era una promesa espiritual y esa sí nos involucraba a nosotros ser poseedores de la tierra entera, herederos de la tierra, coherederos juntamente con Cristo. Todas esas cosas son las que muchas personas utilizan para manipular, para hacerle creer a usted que usted debe ser rico, bello y exitoso. Y si no está en pecado, hermano, usted está en pecado, ¿quién sabe qué está haciendo? Ese tipo de cosas nos desvían de lo que realmente importa en el texto. Y es la obra del Señor en la vida de Abraham y cómo nosotros debemos aprender de ella. Ahora bien, el texto sigue diciendo, versículo 24, y respondió Abraham, yo juraré.
Está bien, yo voy a hacer ese juramento. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Atención con esto. Abraham le dice a Abimelech, está bien, yo voy a hacer ese juramento contigo. No hay problema, Abimelech. Pero yo cavé un pozo para que cuando lloviera se empozara el agua ahí y de ahí pudiéramos beber. Y unos siervos tuyos me lo quitaron. Eso no puede ser así. Yo no voy a aceptar eso. Un pozo era algo muy valioso. Recuerden que la mayor parte de esta tierra era desértica. Es increíble, ¿no? La tierra que posteriormente se conocerá como la tierra donde fluye leche y miel, pues no es ni comparable con lo que hoy nosotros vemos en nuestros países latinoamericanos, tierras fructíferas, hermosas, paraísos terrenales. Israel no era así. Y aún así es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque era la provisión del Señor. Porque es un paraíso, o más bien un oasis en medio del desierto. Hace parte de la media luna fértil que se crea entre el río Tigris, Éufrates y Jordán. Es una media luna fértil y hay alimento, pero hay poca agua. Por eso un pozo era algo sumamente valioso. Abraham no está aquí cuestionando o peleando por un tema menor, por un tema secundario. No, a él no le interesa pelear por temas secundarios. Él está haciendo una legítima defensa de algo supremamente importante, de un tema primario. Un pozo. Me quitaron el pozo. ¿Qué vamos a hacer con el pozo? Pero Abimelech no sabía sobre el asunto. Mire lo que dice el texto. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte. Abimelech le dice, yo no sabía de eso. Qué pena, yo no conocía que le habían hecho esto a Abraham. Hombre, claro que sí, el pozo es tuyo, pactemos, no hay problema. ¿Sí? Entonces Abraham toma, en primer lugar, dice, ovejas y vacas y dio a Abimelech. Ovejas y vacas que seguramente fueron usadas para sacrificarlas, partirlas por la mitad y pasar en medio de ellas. Ovejas y vacas. ¿Se acuerda que en Génesis 15 habíamos visto lo mismo? Donde el Señor le ordena a Abraham hacer eso, parte los animales y es el Señor el que pasa por en medio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que esa era la manera de sellar un pacto en la antigüedad, en la época de Abraham y también de los profetas? Pues aquí es lo que está haciendo, parece ser. Pero le está diciendo, toma Abimelech, tú vas a partir las ovejas y las vacas. Le está dando el privilegio a Abimelech de participar en el pacto. Le está dando ovejas y vacas. Esto es algo serio, esto es algo legal. Yo lo estoy tomando en serio. Los cristianos tomamos en serio las leyes. Los cristianos participamos en serio de las leyes de nuestros países. Los cristianos no andamos jugando con las leyes de las naciones. No, señor. Esta era una ley del Señor. El Señor lo había hecho conforme a la ley de la época para que Abraham entendiera la importancia del pacto de Dios para con él. Del pacto de Dios consigo mismo a favor de Abraham. Pero aunque no hacía parte, ni siquiera existía la ley todavía, era algo serio y era algo importante. Y el Señor mismo así lo demostró. Y aquí lo está demostrando Abraham al hacer ese pacto de manera seria con Abimelech. Por eso no podemos jugar con las leyes de nuestro país, con los pactos que hacemos, con las cosas que firmamos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cumple tus compromisos, paga tus impuestos. No entres a un país si no eres legal. Así de clarito tengo que decir las cosas. Porque el Señor puso a los magistrados y dio a los magistrados la espada para ejercer justicia, dice la Escritura. Es decir, el Señor permite que hayan reyes en este mundo para que impongan leyes, reglas. Él es el que pone reyes y quita reyes. Y nosotros debemos someternos voluntariamente a esas reglas. Porque es voluntad de Dios que así sea. No es capricho de Dios. Y vamos a ver a continuación a Abraham sometiéndose una y otra vez a esas reglas. Ahora, no se queda en conseguir
las ovejas y las vacas que van a sacrificar para hacer el pacto, sino que además toma 7 corderas del rebaño aparte. 7 corderitas aparte. O sea, las vacas y las ovejas eran para matarlas. Las corderitas, pues seguramente también, pero no en ese momento, no eran para el pacto. Las corderitas eran un regalo. Un regalo para Abimelech. ¿Por qué un regalo para Abimelech? Eso hacía parte de la legalidad precisamente del pacto. ¿Sí? Abraham quería legalizar su posesión sobre el pozo. El pacto que hicieron, matando a las ovejitas y a las vacas, era para que hubiese paz entre Abraham y Abimelech. Pero las corderitas era para ratificar la posesión de Abraham sobre el pozo. ¿Cómo lo sabemos? Miremos más adelante. Primera de Reyes 15:19. Atención con este texto. Haya alianza entre nosotros como mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. ¿Quién dice esto? Asa. ¿Con quién está haciendo ese pacto Asa? Con un rey sirio que se llamaba Ben-Hadad. ¿Para qué? Pues porque Ben-Hadad había hecho un pacto con Baasa. Y Baasa tenía rodeado a Jerusalén y se había metido en Judá. Baasa era rey de Israel. Así que Asa, ¿qué hace para hacer un pacto? ¿Qué hace Asa? Para hacer un pacto con Ben-Hadad. Le manda regalos. Y efectivamente hace el pacto con Ben-Hadad. Que no le va a funcionar mucho, pero bueno, después, o si quiere, puede ir a ver los devocionales donde expliqué esa historia. Pero lo que podemos ver aquí es la costumbre de dar regalos a reyes con el propósito de obtener la legalidad y el apoyo de los mismos. El pacto que ellos hacían en medio de los animales garantizaba la paz entre Abraham y Abimelech por un tiempo. Ojo, estos no son pactos eternos como los pactos que Dios hace con nosotros, no. Estos eran pactos por un tiempo porque son pactos entre hombres. Ese pacto más adelante se va a romper en la época de Isaac. Pero las corderitas tenían como propósito un regalo, era alguien generoso. De hecho, es generoso dar esas ovejitas, dárselas a Abimelech. No era tacaño. Abraham, téngalo por seguro. Eran valiosas, esos corderitas eran valiosos. Un verdadero hijo del Señor no es tacaño. Aquí está cumpliendo una ley. Está haciendo... A ver, quiero que entiendan esto. El pacto era conforme a las leyes de su época, no a la ley de Israel, porque todavía no existía, a las leyes de su época, de su contexto cultural, social, de sus naciones alrededor. Pero el regalo no era tanto una ley. El regalo era más bien como algo protocolario. No era una obligación que Abraham diera ese regalo. No estaba certificando algo legal. ¿Sí? Era algo políticamente correcto. Que no contradecía obviamente a las escrituras. Era una gentileza. Era un detalle de Abraham para algo que él ya había solicitado. Los cristianos somos así. Usted llega de visita, ¿qué tiene que llegar? Lleve algo. Uno no llega de visita a un lugar con las manos vacías. Lleve algo, un detallito. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me ponía a cargar la bolsa de leche para llevar a donde mis tías cuando las visitábamos. Y siempre llegaba yo chiquito con la bolsa de leche. Ese era el regalo que llevábamos. Y pan. Siempre que íbamos de visita a cualquier lado. Un acto protocolario. De gentileza, de educación. Porque los cristianos también hacemos eso. Eso es lo que hace Abraham con este hombre al darle estos animales. Ahora bien, sigamos en el análisis del texto. Verso 29. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo.
¿Se da cuenta que era por el pozo? El pacto con las vacas y con las ovejas era paz entre ellos, pero las corderas eran por el pozo. Ay, tan bonito Abraham, y eso porque el detalle, porque lo de las corderitas, no, este es el testimonio, este es la evidencia de que el pozo lo cavé yo. ¿Mm? Sí, es un detalle generoso, no hacía ni falta, pero por si acaso. En cierta manera, algunos piensan que Abraham estaba pagando por el pozo, pero yo no creo, porque evidentemente el pozo lo había cavado Abraham y a él se lo robaron. Simplemente es un acto gentil, de educación, un buen acto, como todos los cristianos evidentemente hacemos. Entonces, Abraham utilizó el sistema legal de su época a su favor, y la cultura de su época también a su favor. Él no desconocía el sistema legal de su contexto, ni desconocía el sistema cultural de su contexto, y aplicó los dos. ¿Y Dios se enojó? No. Esto fue bueno, fue conforme al Señor. No hay problema alguno aquí. Igual nosotros, el cristianismo no es una cultura, es una doctrina para todas las culturas, que es muy diferente. Y por eso el cristianismo respeta los sistemas legales de cada uno de los países siempre y cuando esos sistemas no contradigan los principios bíblicos. Mientras no haya contradicción con los principios bíblicos, debemos respetar los sistemas legales de nuestras naciones e incluso usar los mecanismos de defensa de derechos que las legislaciones nacionales nos dan. ¿Está bien? No hay problema. Que un cristiano defienda sus derechos poniendo una demanda, bien, si no contradice ningún principio bíblico hay que hacerlo. Ahora, si la demanda es contra un hermano en Cristo de la misma iglesia, pues yo no puedo demandar a un hermano en Cristo en la misma iglesia. Pablo lo dice en el libro de los Corintios. ¿Cómo vamos a poner demandas a cristianos? Eso se soluciona en la iglesia. Los cristianos no se andan demandando entre sí, poniéndose demandas unos contra los otros, sino se sientan y hablan. Sí. Esto es un mensaje para las personas que me han demandado. De una vez aprovecho y les mando el mensaje. Porque yo nunca les he dicho que no voy a hablar con ellos. A personas que se han sentido afectadas por lo que yo he dicho en las redes sociales, con mucho gusto, quieren hablar conmigo, bien. Aquellos de los que nunca he hablado, pues no voy a hablar con ellos, porque yo nunca he hablado de ellos, así que no tengo nada que hablar con ellos. Pero de quienes sí he hablado, con mucho gusto, si quieren hablar conmigo, aquí estoy. Podemos charlar. Y lo he hecho. Hay personas que inclusive han hecho el ejercicio de no ponernos demandas penales, pero sí demandas con YouTube y esas cosas. Y me llaman, bueno, básicamente una persona, y me llamó y hablé con esa persona. Y llegamos a acuerdos. Perfecto, está muy bien. Genial. Pude exponerle, mira, es que tú acá te equivocaste bíblicamente, hiciste este análisis mal, y esto es malo por esto, esto y esto. Sí, hermano, tienes razón en esto y en esto otro no, yo también tuve que admitir alguna parte. No importa, está bien. Pero los cristianos no nos demandamos penalmente, legalmente. Cuando usted hace una demanda penal contra alguien es porque considera que ese alguien no es cristiano. Así de sencillo. Y puede que vaya a la iglesia, pero no es cristiano. Ahora, si usted decide hacer una demanda es porque ya intentó todo lo demás antes. Es decir, usted ya lo llamó a solas y habló con él, ya llevó 2 o 3 testigos, ya le dijo al pastor, ya lo expuso en la iglesia y nada. Entonces ahí sí, téngalo por gentil y publicano y demándelo. Ahí sí puede ejercer ese derecho. Ahora, los cristianos también reconocemos los contextos culturales y sociales en los que crecemos. Cada sociedad es diferente, cada contexto es distinto, por eso cada iglesia es distinta. Usted ve las iglesias caribeñas, ¿no? Donde la alabanza es con merengue. El merengue no es de... El merengue es del diablo. Ah, excelente. Ese es su contexto. Es su contexto cultural, lo respetamos. Cada contexto cultural es distinto. Lo que no podemos hacer es mezclar nuestras culturas particulares con la doctrina cristiana. Ahí sí hay una diferencia. La cultura debe someterse a la doctrina. Y aunque respetamos los contextos culturales,
no los mezclamos con la doctrina. Y eso también es importante. Entonces, aquí vemos la aplicabilidad de todos esos conceptos por medio de Abraham. Una aplicabilidad maravillosa. Luego dice el texto: por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Por esto llamó a aquel lugar Berseba. ¿Quién llamó a aquel lugar Berseba? Abraham. El que le pone nombre a algo es el dueño de lo que de ese algo. ¿Sí? Cuando yo le pongo nombre a mis hijos es porque son mis hijos. Solo tengo uno, entre otras cosas. Y lo mismo pasa acá. Si Abraham le pone nombre al pozo es porque es el pozo de Abraham. De hecho, Berseba, si usted va a analizarlo, bueno, ver es como, no es ese ver. Ver significa 7, ¿sí? Y Seba significa pozo. El pozo de los 7. ¿De los 7 qué? Pues de los 7 corderitos. También otras personas dicen que Berseba puede significar pozo de 7 o pozo del juramento o pozo de riego. ¿Sí? Se convertiría finalmente en un lugar supremamente emblemático para el pueblo de Israel. Se convierte en un lugar clave, mis hermanos queridos, en la historia de Israel. Es el lugar donde él hizo ese compromiso con Abimelech. Ese lugar que él peleó se convierte en un hito, en un lugar sumamente importante para él y para su descendencia. Isaac, por ejemplo, cavó ese pozo nuevamente y construyó un altar ahí en Berseba, Génesis 26. También encontramos a Jacob, que se detuvo en Berseba mientras dejaba la tierra prometida, como nos dice Génesis 28. Berseba se convirtió en el territorio de las tribus de Simeón y de Judá, Josué 15:28. Además de eso, mis hermanos queridos, miremoslo. Los hijos de Samuel fueron jueces en Berseba. Ahora, Berseba no era solamente un pozo. O sea, en el pozo surgió una ciudad, alrededor del pozo, porque donde hay agua hay seres humanos. Como había un pozo, pues se formó una ciudad ahí. Por eso es importante, era la ciudad limítrofe en el sur con los filisteos. ¿Sí? 1 Samuel 8:2. El rey Saúl fortificó Berseba en sus batallas contra los amalecitas. 1 Samuel 14:48. El profeta Elías encontró refugio en Berseba. ¿Se acuerdan cuando lo estaba persiguiendo Jezabel y todo el asunto? Y él salió corriendo y se escapó. Él encontró refugio en Berseba. 1 Reyes 19:3. El profeta Amós mencionó a Berseba haciendo alusión a la idolatría. Amós 5:5. Berseba entonces es un hito. Berseba era el límite sur de Israel, mis hermanos. Jueces 21. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad y a Jehová en Mizpa. Desde Dan, que era el norte, el límite norte, hasta Berseba, que era el límite sur. Eso lo vamos a ver muchas veces. 1 Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel y profeta de Jehová. Berseba entonces se convierte en un punto de referencia, en un punto histórico, en un punto clave, en el límite sur de Israel. Y todo el tiempo, muchos versículos dicen, de Dan hasta Berseba, de Dan hasta Berseba, del norte hasta el sur, de Dan hasta Berseba. Berseba es un hito histórico. Pero ¿quién fue el primero en pelearse ese pozo? Abraham. Abraham fue el primero en pelear por Berseba. Abraham no entendía la importancia para su descendencia de ese pacto que acababa de hacer. Pero va a ser importantísimo por el pozo y por la ciudad que ahí se va a construir. Usted no entiende el legado que está dejando para los que vienen detrás de usted, pero debe entender que debe dejar un legado. Nosotros dejamos legado para nuestros hijos. Todo lo que construimos en este mundo, finalmente, al final del día, es para dejarles un legado a ellos. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que piensan
que los padres no deben dejarle nada a sus hijos, porque eso es contrario a las Escrituras. La Biblia nos enseña que los padres repartían herencia y nos enseña que al primogénito le daban el doble. No estoy diciendo que le den a sus primogénitos el doble. Me convendría, pero no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que es bíblico, mis hermanos queridos, que los hijos reciban bendición de parte de sus padres, del trabajo de sus padres, del esfuerzo de sus padres. Abraham se esforzó por este pozo, construyó el pozo. Isaac va después, lo vamos a ver, va a luchar por el pozo y va a cometer los mismos errores de Abraham en algo muy similar y con otro Abimelech, ya después lo veremos. Pero Isaac también va a luchar por el pozo y después de tener ese pozo va a haber una ciudad ahí que va a crecer y crecer y a ser una de las más importantes ciudades de el pueblo de Israel. Fue trabajo al fin de Abraham. Nuestro trabajo es para dejar un hito a nuestros hijos. Sí trabajamos para dejarles cosas a ellos, claro que sí. El que diga lo contrario está diciendo algo antibíblico. No, que ellos trabajen, que ellos consigan lo propio, usted consiga lo suyo, que sus hijos no tengan nada de su trabajo. Eso es antibíblico e inmoral. Eso no está bien y no es correcto. Así se lo digo, sin pelos en la lengua. Lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que luchamos es para dejarle algo a nuestros descendientes. Como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Si no, vaya y mire todo el libro de Génesis. El que piensa lo contrario no ha estudiado las Escrituras. Finalmente nosotros aprovechamos lo que podemos aprovechar de nuestro trabajo aquí en la tierra. Pero algún día el Señor nos llamará a su presencia. Y tenemos que haber dejado algo. Pero no solamente físico, sino un legado, un hito. Hay cosas que hacemos que marcan nuestra vida, pero no solo nuestra vida, sino la vida de nuestros descendientes por generaciones. El 9 de abril de 1993 yo conocí a Cristo, me humillé a sus pies, le adoré y le glorifiqué. Y eso es un hito, ese es un Berseba, ese es un pozo que abrí. Y de ahí en adelante mi hijo ha recibido la bendición de ese momento. Y los hijos de él seguramente también recibirán esa bendición. Porque yo tomé una decisión asertiva. Y así en todo ámbito de la vida. Debemos entender que debemos dejar y que hay momentos clave en nuestra vida donde marcamos hitos que se vuelven puntos de referencia, así como Berseba era el punto sur de referencia. Se vuelven puntos de referencia para nuestros descendientes. ¿Se acuerda? Es que mi papá predicaba, dirá algún día mi hijo. Y mi nieto dirá, mi abuelo era un predicador. Y mi bisnieto dirá, mi abuelo tiene una cantidad de videos por allá viejos. Habremos marcado un hito. Habremos dejado algo a las nuevas generaciones. ¿Qué le estamos dejando a nuestros descendientes? ¿Qué estamos dejando para que ellos después hagan crecer? ¿Qué estamos dejando? ¿Por qué le importaba a Abraham ese pozo? Por él, sí, claro. Por los que estaban con él también. Pero en su mente ya no solamente estaba él, estaba Isaac. Hay que dejarle a Isaac. Él no era egoísta. Hoy en día, tristemente, tenemos muchos padres egoístas. Egoístas. Que mi hijo mire a ver cómo hace. Que comience él desde cero. A mí me tocó desde cero. Que comience él desde cero. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que comenzar desde cero? ¿Por qué no puede darle usted una ayuda, un impulso? ¿Por qué usted no puede dejarle algo para que él comience desde ahí y haga crecer, como hizo Abraham con Isaac, como hizo Isaac con Jacob, y etcétera? Por eso es importante Berseba. Ahora bien, mis hermanos amados, mis hermanos queridos, verso 32. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, que era el jefe del ejército, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Se volvieron a su tierra, a la tierra de los filisteos. Verso 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. En hebreo, El Olam, Dios eterno, El Olam. Y moró Abraham en tierra de los filisteos. Se fue Abimelech. Y Abraham planta un árbol
de tamarisco, que es un árbol que se demora en nacer, pero nace. Efectivamente, es decir, no es difícil de que nazca. Usted siembra un árbol de tamarisco y le nace porque le nace, pero se demora. Y ya vamos a ver qué significado tiene todo eso. ¿Eso tiene significado? Sí. Y allá adoró al Dios eterno. Si nos ponemos a mirar cómo Dios ha estado revelándose a Abraham desde el principio de este estudio, vemos que cada vez él conoce nuevas cosas, nuevos atributos de Dios. Aquí conoce la eternidad de Dios. Dios es eterno. Ya había conocido que Dios era poderoso, ya había conocido que Dios era soberano. Acá conoce que Dios es eterno. Él tiene un conocimiento progresivo. Aquí está llegando tal vez a la cúspide de ese conocimiento de Dios. Está conociendo la eternidad de Dios. Eso es algo maravilloso. Y dice la Biblia que Abraham entonces moró en la tierra de los filisteos. Habitó ahí, tenía un amigo con el que había firmado un pacto de paz. Así que ahí se quedó viviendo Abraham. Y esto es clave para entender la historia de Israel. Y para derrumbar muchas cosas que los que no conocen la Biblia usan para atacar la Biblia. Y ya les voy a demostrar por qué. Así que atención. Ahora, ¿qué es un tamarisco? Aquí está un tamarisco. El tamarisco tiene varias características. Número 1. Es un árbol que da buena sombra. Como se pueden dar cuenta, es un árbol muy tupidito, que tiene mucha hojita pequeña. Las hojas del tamarisco son pequeñas. Y eso favorece porque da sombra. Y en la sombra, ¿qué hay? Refrigerio. Por eso cuando uno mira el clima, dice 100 grados Fahrenheit, pero 95 a la sombra, por ejemplo, o 90 a la sombra. Porque la sombra que da refrigerio nos protege del sol, del calor. Para unas personas que vivían en el desierto y que tenían un pozo cercano al desierto, era importante tener donde refrescarse. ¿Y dónde se refrescaban? En el tamarisco. Por eso sembró el tamarisco. Número 2. El tamarisco para crecer no necesita mucha agua. De hecho, hay algo muy curioso, particular, importante en el tamarisco. Y es que si este árbol se quema, usted lo ve, ¡fua! Se quemó, se incendió. Era algo que frecuentemente pasaba, de hecho, en el desierto. ¿Y usted lo veía, no? Un árbol quemado. Pero no está muerto. Porque el tamarisco echa raíces muy de fondo, muy al fondo, y obtiene agua de la tierra, de lo más profundo de la tierra. Y aunque usted lo vea muerto, pasan unos meses y el árbol otra vez tiene hojas. Revive. Dato de vital importancia. ¿Ya está usted uniendo todas estas cosas? Espero que sí. Ahora mire, sus hojas eran pequeñas, pero duraderas. Usted sabe que aquí en los países nórdicos viene el otoño. ¿Y qué pasa en el otoño? Se caen las hojas y los árboles quedan, como decimos en Colombia, como chamizos, palos, sin una hojita. Pues resulta que el tamarisco, aunque sí queda como un chamizo, se demora mucho en perder la hoja. Se demora mucho. Y después de que pierde las hojas, le nacen unas florecitas antes de volver a tener hojas. Eso es común en árboles. Acá uno los ve en la primavera. Se ven llenos como de rosas y de flores. Y qué hermoso árbol. Pero esas flores no duran mucho. Se caen rápidamente y salen las hojas verdes. Entonces el tamarisco tiene un tiempo muy corto de estar muerto, de estar seco, y luego florece, vuelve a dar vida. El tamarisco es un árbol duro, es un árbol que da sombra, es un árbol que cobija, es un árbol que protege, es un árbol que refresca, es un árbol que no muere. ¿Le recuerda algo? ¿Le recuerda algo? Ese árbol, ese tamarisco, nos está hablando de Cristo. ¿Dónde encontró refugio? ¿Dónde pudo adorar a Abraham al Señor? Debajo del madero. Porque además tiene un buen tronco,
un tronco enroscado, tiene buena madera. Este no es simplemente un arbusto, no, este es un árbol con buena madera. Y eso lo sabía Abraham. Abraham encuentra entonces refugio y un lugar donde adorar al Señor debajo de la sombra de este madero, como nosotros. Que debajo de la sombra del madero, de la cruz del Calvario, debajo de la sombra de la obra de Jesucristo, es que encontramos refugio. Allí es donde encontramos paz. Allí es el único lugar donde podemos adorar y glorificar el nombre del Señor. Allí es el único lugar donde podemos estar tranquilos. Como el tamarisco, el Señor no muere. Como el tamarisco parece que ha sido consumido, parece que está muerto, pero sus hojas reverdecerán muy pronto. Muy pronto llegará la primavera. Muy pronto se alegrarán las naciones al ver su belleza y su hermosura exuberante. Hoy pareciera que Cristo no está con nosotros. Hoy pareciera que el tamarisco está muerto. Ha venido el otoño, cayeron las hojas. Pero eso no dura mucho. No solamente Él volvió a la vida de una manera hermosa, con un cuerpo glorioso, como cuando el tamarisco da flores, sino que algún día regresará en gloria y poder, gracias a la obra de la cruz del Calvario. Qué hermosa tipología la que encontramos en el tamarisco. Y usted me podrá decir, no, hay mucha gente que ataca los árboles, ¿sabe? Dice, no pongan árboles, esos árboles son idolatría. Y bueno, hay muchas partes en la Biblia que nos menciona precisamente eso. Pero no es la primera vez que Abraham hace esto. No es la primera vez que Abraham busca refugio en un árbol. Génesis 13:18, ya lo habíamos visto. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué es un encinar? Es un bosque de encinas. ¿Y qué son encinas? Árboles. ¿Y qué hizo ahí? Un altar. Había una relación en la época de Abraham entre los altares y los árboles. Hay un significado hermoso en los árboles, que tristemente por las religiones paganas se ha malinterpretado, y ya vamos a llegar a eso. Mira ahora lo siguiente. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué pasó? ¿Por qué Deuteronomio en la ley me está diciendo que no debo adorar al Señor debajo de un árbol frondoso? ¿Y por qué sí lo hizo Abraham 2 veces? Tanto en el encinar de Mamre como con el tamarisco. ¿Hay una contradicción en la Biblia? ¿Por qué se prohíbe algo que Abraham había hecho? Daré la explicación a continuación. Resulta que en los templos paganos, por el calor de la misma zona, sembraban muchos árboles cerca de los altares. Muchos. Y la gente iba al templo pagano, se hacía debajo del árbol y comenzaban a hacer cosas inmorales cubiertos por las ramas de los árboles. En vez de hacer lo que tenían que hacer, su servicio. Así que algo que en sí mismo no tenía nada de malo, algo que en sí mismo lo que quería era simbolizar a Cristo, ¿sí? Estas personas van a usar eso para objetivos malvados y corruptos. Y eso se repite todo el tiempo. Ahora, voy a comprobar esto. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho. Había una prohibición en el altar y era no sembrar ningún árbol cerca del altar. ¿Porque los árboles son malignos y pecaminosos? No. Al contrario, ya vamos a verlo. Sino para evitar que lo mismo que hacían en los templos paganos fuera hecho ahora en honor al Señor. Y las personas que fueran a adorar al Señor se cubrieran en los árboles
y fueran allá a buscar refugio y no a buscar al Señor. Ese era otro de los problemas gravísimos. Muchos de ellos iban a refrescarse, a hacerse debajo del árbol, pero el Señor no quería que fueran a hacerse debajo de ningún árbol, a refrescarse de nada. Ellos querían, o el Señor quería, que ellos fueran al altar a ofrecer sacrificio al Señor, a buscar al Señor. Y eso es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias. La gente va porque busca el refrigerio, no al Señor. La gente va a justificarse, a justificar su pecado, a sanar conciencia. Oiga, pero usted es borracho, mentiroso, jugador y mujeriego. Sí, pero voy a la iglesia. Yo estuve hoy allá en el sacrificio que hicieron en el templo. Sí, pero estuve debajo de un árbol haciendo porquerías. ¿De qué le sirvió ir al sacrificio del templo si estaba debajo de un árbol haciendo cosas indecentes e indebidas? Eso era lo que quería evitar el Señor que pasara en su templo. Por eso prohibió que sembraran árboles alrededor de ese lugar, alrededor del altar. ¿Me entiende la lógica? ¿Me entiende? El árbol en sí mismo no es más que creación divina y maravillosa. Es el ser vivo que más se menciona en la Biblia, los árboles. Maravillosos, hermosos, frondosos, una creación increíble del Señor. Cuando vemos el otoño y cómo caen todas las hojas y quedan eso como chamicitos y muertos y después ver cómo reviven en menos de nada, te hace entender que hay un Dios que controla todas las cosas, que estos seres vivos sin tener conciencia ni pensamiento responden a su clima, a su naturaleza, a todo lo que Dios creó, que funciona como un reloj perfecto. Es maravilloso. El problema no era el árbol. El problema es lo que la gente hacía debajo del árbol y para lo que utilizaba el árbol. El problema no son los cultos o la iglesia. El problema es lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos buscando cuando venimos. Nuestro propósito de autojustificarnos y de simplemente encontrar reposo cuando lo que tenemos es que ir a presentar sacrificio. La iglesia no es un lugar donde tú vas a sentir bonito. La iglesia es un lugar donde tú vas a confrontar tu pecado. Es en Cristo en quien hay refrigerio, no en el sistema. El árbol solo tipificaba a Cristo, pero el verdadero refrigerio estaba en ofrecer su vida como sacrificio, vivo, santo y agradable, según Pablo. Y todo eso es lo que tipificaba los sacrificios que se hacían en los altares, en el altar para el Señor. Por eso se va a prohibir después. Y va a prohibir el Señor completamente la adoración a Él debajo de árboles. ¿Por qué? Porque ya había un altar. El altar tipifica también la cruz. Por eso no se va a necesitar adorar debajo del árbol. Pero el problema no es el árbol. ¿Me entiende? El problema es el uso. Lo que ellos hacían para evitarles el pecado, el Señor lo prohíbe. Pero al principio, Abraham adoró debajo de árboles. Y todo eso nos tipifica y nos habla de Cristo. Mi hermano querido, perdóneme. Los árboles nos hablan de Cristo. Es innegable. Pero algunas personas lo usaban para mal. Isaías 57:5. Entre los robles y debajo de todo árbol frondoso dan rienda suelta a su lujuria. Eso era lo que hacían en los árboles a acera. Por eso Él prohíbe hacer árboles para eso. ¿Qué quiere decir eso? Debemos alejar todo lo que se pueda prestar para pecar. Todo lo que se pueda prestar para pecar hay que alejarlo. El árbol era bueno. Los árboles son bonitos. Dios se los inventó. Pero había que quitarlos porque se prestaba para pecar. Así que no van a estar en el altar. Tener una televisión es algo bueno. Ver televisión es bueno. Pero si eres tentado a ver cosas que no debes ver, mejor quítalo. Mejor quítalo. Tener internet, Facebook, todo eso es bueno. Nos facilita muchas cosas. Estamos recibiendo la palabra de Dios hoy por medio de esto. Pero si lo usas para pecar, quítalo. ¿Me entiendes? Hay que quitar todo aquello que sea una oportunidad para el pecado, aun cuando eso no sea malo en sí mismo. Un árbol no era malo en sí mismo,
pero era una oportunidad para el pecado, para aquellos que tenían ese corazón corrupto, incluso para aquellos que eran parte del pueblo de Dios, pero que se dejaban guiar y llevar por falsos dioses. Y esto es importante. Sin embargo, el árbol sigue siendo el símbolo de protección bajo el madero. Cada personaje principal y cada evento teológico importante en la Biblia se asocian de una u otra manera con un árbol. ¿Se ha dado cuenta de eso? Siempre. Aquí ya lo vimos con Abraham. Pero hay uno que no, José. Pareciera que José no tiene ninguna relación con ningún árbol. Todos los demás personajes bíblicos en algún momento se encuentran con un árbol. Pero José no. Sin embargo, la Biblia dice, Génesis 49:22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José mismo es el árbol. Y así, no tengo tiempo para hacer ese estudio. Algún día haremos el estudio de los árboles y analizaremos cómo en cada momento teológico importante de la Biblia y cada personaje importante de la Biblia tiene una relación con un árbol. Siempre. Porque lo que nos está mandando a entender es a Cristo, al madero, a la cruz. Pero no solo a eso, sino también al árbol de vida. Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Algunos interpretan esto como un árbol literal en una ciudad cuadrada que llaman la Nueva Jerusalén. Pero perdóneme, esa no es la interpretación en la cual nosotros creemos. Creemos que todo esto es símbolo, es tipo y sombra de Cristo. El árbol de vida es tipo de Cristo. No es que sea Cristo literal, sino que es tipo de Cristo en el Edén. Y aquí en Apocalipsis también es tipo de Cristo el árbol de la vida. De tal manera que Jesús es el alfa y la omega. El primero y el último, el principio y el fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el árbol de la vida. Su hoja es para sanidad para las naciones. Él es el que nos ha traído vida. Él es el árbol que nos da protección, que nos da refrigerio. En Él encontramos la verdadera adoración. Es imposible adorar a Dios si no es por medio del cobijo de su abrigo. No es posible adorar a Dios si no es estando abrazados del madero. Es imposible buscar al Señor si no es estando bajo la protección del árbol de la vida. Y habiendo consumido su fruto, tener vida eterna. Él, dice la palabra de Dios, este árbol que estaba en medio produce 12 frutos. 12 frutos. Dando cada mes su fruto. Recuerde, 12 nos habla de pueblo. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 frutos. Un fruto para cada persona del pueblo. Hay vida para todos los que somos su pueblo. Y todos los que consumimos de su fruto, del fruto del árbol de la vida, no moriremos jamás, como el mismo libro de Génesis nos ha dicho. Ese es Cristo, nuestro árbol de la vida. Yo no sé si alcanza a entender toda esta enorme tipología y el significado maravilloso y profundo que tiene. Dele gloria al Señor. Terminemos, mis amados hermanos, en el día de hoy. Abraham entonces invocó al Señor debajo del tamarisco, glorificó su nombre y se quedó a vivir allá en Filistea, con los filisteos. Y allí glorificó al Señor. Entienda una cosa. Si él era profeta del Señor, él testificaba la palabra del Señor. No estaba debajo del tamarisco solamente para orar. No, estaba debajo del tamarisco predicando, glorificando, dando testimonio del Señor. ¿A quiénes? A los filisteos. ¿Con quiénes vivía Abraham? Con los filisteos. Mismos filisteos que se van a convertir en los principales enemigos de Israel. Que incluso cuando el Señor los libera
de la cautividad en Egipto, el Señor hace que ellos eviten la tierra de los filisteos, porque sabía que ahí iba a haber problema, y de pronto se desanimaban y se devolvían. Ellos evitan la tierra de los filisteos, y después van a tener guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra contra los filisteos hasta que David les da el golpe final. Pero después siguen existiendo los filisteos y van a tener algunos más pequeños confrontamientos contra ellos. Y uno dice, ¿por qué el Señor quiere acabar por completo con los filisteos? ¿Por qué el Señor manda a destruir a los filisteos? ¿Por qué? Porque los filisteos escucharon la palabra. No podemos decir que Dios no tuvo misericordia y que no les permitió escuchar la palabra. Abraham vivió con los filisteos. Los filisteos escucharon y vieron a Abraham adorar. Los filisteos tuvieron un buen rey como Abimelech, que dio testimonio de quién era el verdadero Dios, y aún así siguieron a otros dioses, falsos dioses. Lo que nos está mostrando el Génesis es que Dios siempre ha tenido misericordia, no solo para con Israel, sino para con otras naciones, para con el resto de las naciones, para con Egipto, para con los filisteos, amonitas, moabitas, que después los veremos. Dios ha tenido misericordia. Por eso todos somos inexcusables. Por eso los ateos que dicen, pero ¿cómo Dios fue de malo con los filisteos? No. Dios fue misericordioso con los filisteos. Los filisteos no tenían excusa. Tuvieron a Abraham predicándoles allá. A eso me refería cuando les decía que los ateos utilizan mal las escrituras para justificar cosas antibíblicas. Entonces, los filisteos, antes de sufrir el juicio, escucharon la palabra del Señor. Usted y yo somos inexcusables. Todos nosotros somos inexcusables. Todos. Y aquel que vive por allá en un pueblo indígena, africano, que no conoce la civilización y nunca ha escuchado de Jesús, inexcusable. ¿Por qué? Si no tuvieron un Abraham que les predicara. Pero tienen la naturaleza que habla las maravillas y la gloria del Señor. Y sin embargo eso no les puede producir salvación. Y entonces es injusto con ellos que se van a condenar. No es injusto. Porque lo justo es que todos nos condenemos. Eso es lo justo. Pero si nosotros no nos condenamos es que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿Y por qué ellos, esos indígenas que están en un bosque escondidos y que no conocen de Cristo ni de la civilización, por qué a ellos no se les predicó la palabra de Dios? Porque Dios tiene misericordia del que quiere. Y del que no quiere, no. La misericordia es algo opcional, no obligatorio. Dios no tiene por qué tener misericordia de todos los que quiere. Dios tiene misericordia de los que quiso desde antes de la fundación del mundo, conforme al puro afecto de su voluntad. Punto. ¿Qué hacemos? Así es. Y no le podemos reclamar nada. Eso solamente nos sirve para entender lo afortunados, bueno, afortunados es un título que no cabe, pero lo bendecidos que somos al tener el privilegio de haber escuchado la palabra del Señor y haber conocido a nuestro Dios. Qué privilegio, qué honor, qué placer, qué gusto, qué maravilloso es que hayamos conocido a nuestro Señor. Es que Él se nos haya revelado. Finalmente, Dios ya ha cumplido toda su promesa con Abraham. Todo lo que le había prometido. Ya tiene la tierra. Va a ser para su descendencia, aunque literalmente no es que sea toda suya. Pero está en la tierra. Ya tiene al hijo, que era lo más extraordinario, al hijo de la promesa. Tiene riquezas. Es bendecido por aquellos que lo bendicen y aquellos que lo atacan sufren. Tiene absolutamente todo lo que Dios le había dado, pero sobre todo un más amplio conocimiento de Él. De Él. Todas esas promesas que Dios le había hecho se cumplieron. Porque Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios no deja sus promesas vacías. Dios ha prometido regresar, el Señor ha prometido regresar. Jesucristo regresará. Con poder y gloria lo cumplirá. Él volverá. Él prometió no dejar justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él lo cumplirá. Él prometió
que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le amamos. Y Él lo cumplirá. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo está cumpliendo. Se demoró su tiempo, ¿se da cuenta? Abraham había recibido esas promesas mucho antes, pero ahora ya las ve todas y está preparado para la prueba más grande de su vida. Esa prueba la veremos la próxima semana. No se la puede perder, porque han interpretado tan mal esos textos. La próxima semana lo veremos. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque hoy entendemos que tú eres el árbol de vida. Te damos gracias porque hoy entendemos que en ti encontramos refugio, paz y tranquilidad. Te glorificamos porque entendemos que solo al lado del madero, aferrándonos al madero, es que podemos tener comunión contigo y podemos predicar tu palabra. Hoy te glorificamos porque somos inexcusables delante tuyo. No hay excusa alguna. Todos nosotros hemos tenido la revelación general o especial, pero ninguno tiene excusa. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque es un privilegio que nosotros podamos conocerte, porque es un privilegio enorme que nosotros podamos tener una relación contigo, porque es un privilegio que no todo el mundo tiene. Gracias por tu amor, por tu piedad y por tu bondad, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido santo, bueno y maravilloso. Bendice a mis hermanos y que tengan un maravilloso día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Recuerden que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Recuerden que tenemos video los martes, viernes y domingo. Aquí también en Biblia Libre Prédicas tenemos los miércoles y los sábados. Así que atención a estar pendiente de los devocionales en el Facebook, y también si quiere patrocinar este trabajo puede unirse a Patreons, donde busca Biblia Libre y ahí puede apoyarnos si le nace en el corazón y el Señor lo pone en su vida. Para nosotros será de gran bendición y vaya si lo necesitamos. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan con nosotros aquí en Biblia Libre